Hola, buenos días. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy es la primera condición de equilibrio. Primero tenemos que definir lo que es la fuerza resultante y es aquella cuyo efecto es igual a un sistema de fuerzas en particular que actúa sobre algún objeto. En consecuencia, y de acuerdo a la primera ley de Newton, un cuerpo está en equilibrio si está en reposo o en MRU, a velocidad constante, ya que no hay alguna fuerza desequilibrada que lo saque de ese estado. Ahora, cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él debe de ser igual a cero. Es decir, la resultante en X y la resultante Y deben de dar cero. Por lo tanto, la sumatoria, la suma de las fuerzas en X deben de ser igual a cero y la suma de las fuerzas en Y tienen que dar cero. Este signo significa sumatoria. Ahora, el enunciado de la primera condición de equilibrio es el que sigue, y de acuerdo a lo anterior, dice que un cuerpo se halla en estado de equilibrio traslacional si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, lo que acabamos de comentar. ¿Sí? Ahora, ya en un video anterior ya habíamos visto las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Vean este ejemplo. Para determinar las componentes en f de x y f de y de esta figura, como ven, es el eje coordenado x y y aquí está el vector fuerza de 50 newtons con un ángulo de 30 grados. Entonces, la f de x, ¿cómo se calcula? Es f por el coseno de 30 grados. Recuerden que esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Esto es igual, la f viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está mostrando, la fuerza principal, cuyas componentes están en X y en Y. Esta es F, es decir, 50 newton, multiplicado por el coseno del ángulo. Si sacamos el coseno de 30 grados nos da 0.86 y al multiplicarlo nos da que la componente en X, la que está sobre el eje X de esta fuerza, vale 43 newton. La componente en Y se encuentra de manera similar, solo que utilizando esta vez el seno. F por el seno de 30 grados. Nuevamente la fuerza es 50 newton multiplicado por el seno de 30, que es 0.5. Y el resultado nos da 25 newton. Por lo tanto, las componentes valen respectivamente la componente en X 43 newton y la componente en Y vale 25 newton. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si son varias fuerzas? Recuerden que estamos hablando de sistemas en equilibrio. Vean, por ejemplo, en este diagrama se presenta un objeto que está colgando de dos cuerdas. ¿Sí? Obviamente, las tensiones se dirigen hacia arriba y nos están dando el ángulo, 30 grados y 60 grados de cada una. Que obviamente, si se fijan, aquí se estaría formando un triángulo rectángulo de esta manera. Y este ángulo mide 30. De igual manera, aquí, este ángulo corresponde a este, de 60 grados. ¿Sí? Aquí el peso se da sobre el eje Y hacia abajo. Si se fijan, este peso está aquí representado. Este diagrama se llama diagrama de cuerpo libre, que es la representación vectorial en los ejes coordenados de las fuerzas que actúan sobre un objeto, en este caso este objeto que está colgado. Aquí están las tensiones que les mencionaba, aquí está la tensión en A, esta vendría siendo la tensión en B, aquí está. Aquí los ángulos serían, como les dije, los ángulos correspondientes serían de 30 grados y acá de 60 grados. Es decir, si trazamos una línea aquí así, los ángulos se corresponderían aquí a 30 grados y aquí a 60, como están señalados. Este es un diagrama de cuerpo libre, donde nada más representamos los vectores. ¿Sí? Aquí está el peso igual a masa por gravedad. ¿Ok? Dice aquí que la figura B es el diagrama de cuerpo libre de la figura A. Muy bien. Veamos. Muy bien.
Primera condición de equilibrio. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a tomar en cuenta la figura anterior. Ahora, aquí ya nos están dando el valor de m, este objeto que está aquí colgado, que tiene un peso de 300 newton y cuelga desde las otras dos cuerdas de acuerdo a la figura y al diagrama de cuerpo libre. Nos dicen que encontremos las tensiones en las cuerdas A, B y C. La solución, vean, no es, digamos, tan fácil, pero si ponen atención se les puede hacer menos complicada. Decíamos que un cuerpo en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que dar 0. ¿Ya vieron? Tenemos que igualarlo a 0. Entonces, ¿qué sucede? Vean, en X, hablando de esta tensión en A, de esta, sobre el eje X, si se fijan, está en el lado negativo. Entonces, si hablamos de la componente en X de este vector, f de x sería negativa, es decir, la fuerza, esta tensión en A, va a estar multiplicada, como ya vimos con anterioridad, para el caso de las componentes en X por el coseno del ángulo, es decir, en este caso por el coseno de 30 grados. Y la otra componente en X que está actuando es ahora la de la cuerda B, aquí está, B. Y de igual manera es por el coseno, pero del ángulo que está formando con respecto a X, 60 grados en este caso. ¿Ya vieron? ¿Por qué es negativo en el caso de la tensión en A? Porque la componente en X está del lado negativo de las X y la otra se le suma, esta es de signo positivo, porque el otro vector, su componente en X, está del lado positivo de las X, ¿ya vieron? Y la sumamos, la componente en X de A, que es menos A por el coseno de 30 grados, ya vimos por qué es negativa, le sumamos la componente en X del vector B, B por coseno de 60 grados. Y como un cuerpo, para que esté en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que dar 0, lo igualamos a 0. Ahora esto podemos simplificarlo como determinando el coseno de 30 grados y el coseno de 60 grados. Por lo tanto nos queda que el coseno de 30 grados es 0.86, recuerden, signo negativo, por A, más el coseno de 60 grados que es 0.5 por B. Aquí está, igualado a 0. Esta es nuestra ecuación 1. Tenemos que hacer un sistema de ecuaciones simultáneas para luego resolverlo por sustitución. Si se fijan, podemos todavía simplificarlo más. 0.5 de B que está sumando pasa del otro lado. Si está sumando pasa restando. Aquí está con signo negativo. Y finalmente nada más despejamos A menos 0.86 que está multiplicando pasa dividiendo y por lo tanto menos entre menos ya nos da positivo. Esto es que A va a ser igual si hacemos la operación, es decir, si dividimos 0.5 entre 0.86, nos va a dar que A es igual a 0.58B. Repito, lo que estamos haciendo es despejar A. Para ello quitamos el 0.86 que está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar 0.5 entre 0.86. B. Al hacer la división nos da 0.58B. Recuerden que desconocemos las tensiones en A y en B y es precisamente lo que nos están preguntando. Vean, ahora dice que obtenemos una segunda ecuación sumando las fuerzas ahora las componentes en Y e igualarlas a 0. Las componentes en Y, recuerden, fíjense bien, la componente del vector A es, para las fuerzas en Y, ahora ya no es el coseno, es el seno del mismo ángulo de 30 grados. Entonces es la tensión en A por el seno de 30 grados, más, porque también es positivo, las dos son positivas, van hacia arriba en el eje Y, más B por el seno del mismo ángulo, 60 grados. Ya vieron, ya no es coseno, ahora es seno porque son las componentes en Y. Pero fíjense en este detalle que marqué con este color. Recuerden que lo que estamos haciendo es sumar las fuerzas que actúan en Y. Ya está la componente en Y de A, ya está la componente en Y de B, pero hay que notar que el cuerpo va hacia abajo, también en el eje Y. Este cuerpo que va hacia abajo por su peso
no tiene componente en X, por eso hace un momento no la tomamos en cuenta, pero sí todo su peso va hacia el lado negativo de las Y, por eso se está restando. Y el peso es de 300 newton, tal cual. A este no hay que sacarle ni seno, ni coseno, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no está formando un ángulo, está sobre el eje Y, pero está hacia abajo, hacia el lado negativo del eje Y, por eso se resta. Y obviamente ya que hicimos la suma de las componentes en Y, lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que está en equilibrio. Ahora, de igual manera lo simplificamos, sacamos el seno de 30 grados, que es 0.5 multiplicado por A, más el seno de 60 grados, que es 0.86 multiplicado por B, y esto lo igualamos a, ¿por qué a 300? Porque este menos 300 que está restando lo pasamos del otro lado del signo igual, sumando, es decir, con signo positivo, por eso está así, igual a 300 newton, y esa es nuestra ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones simultáneas que podemos resolver mediante el proceso de sustitución. Recordemos que A es 0.58b, entonces, ¿qué pasa? Vamos a sustituirlo en la ecuación 2, es decir, donde aparezca A, vamos a poner su valor, 0.58b. Entonces, de esta ecuación, vean, 0.5 por A, pero en lugar de A vamos a poner 0.58b. Aquí está, 0.5 por A, pero en lugar de A ponemos su valor, 0.58b. Más 0.86b igual a 300. Si hacemos la operación, 0.5 por 0.58 nos va a dar 0.29b más 0.86b. Ahora sí, b más b podemos sumarlas, es decir, 0.29 más 0.86, recuerden, esto es igual a 300. Si la sumamos, nos queda que es 1.15b y esto es igual a 300 newton. Ya de manera simple podemos despejar b. El 1.15 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y ya podemos obtener el valor de B. Al hacer la división nos da que B es 260.86 newton. ¿Ya vieron? Ahora, para calcular A, aprovechamos lo que ya habíamos hecho, miren, de la ecuación 1. A va a ser igual a 0.58B. Como ya tenemos el valor de B, nada más multiplicamos por 0.58 y obtenemos el valor de B. Perdón, de A. Entonces, A va a ser igual a 0.58b, esto es igual a 0.58 por el valor de B, 260.86, y el resultado nos da que A es 151.30 newton. ¿Qué les parece? Ahora, la tensión en C, obviamente la tensión en la cuerda C, pues va a ser precisamente el peso del objeto, que son los 300 newton. Esa es la tensión en la cuerda C que va hacia abajo. ¿Qué les pareció? Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor háganmelo saber. Les contestaré en la medida de lo posible. La ventaja que tienen es que pueden repasar algo si no lo entendieron muy bien. Si no les quedó muy claro, pueden regresar un poquito el video y verán que no es tan complicado. Bueno, pues esto es todo. Sí les pido que se suscriban al canal y que me hagan sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima.